Bueno, para comenzar me gustaría hablar de la teoría del flogisto, ya que Emil Johann Becher surgió esta teoría desde el proceso de combustión, el cual consiste en que las sustancias se calientan hasta un punto de incandescencia donde tienen una gran pérdida de la sustancia original. Esto quiere decir que ha perdido combustión. Esto es a lo que le llamamos flogisto. Según las concepciones que me ha enseñado mi maestro Joan Bashir, el flogisto es como una esencia contenida en materiales combustibles. Esta teoría nació cuando Lavoisier en uno de sus experimentos colocó una pequeña cantidad de mercurio sobre un sólido flotando sobre agua y lo cerró con una campana de vidrio. Esto provocó la combustión del mercurio, la cual Lavoisier interpretó como la pérdida que tiene una sustancia y a esta la llamó flogisto. Considero también que es el momento para hablar sobre cómo nació el nombre de flogisto, donde yo mismo, con ayuda de George Ernest, propusimos una versión particular de la teoría. Muchas gracias, Bashir. Continuando, primero quiero decir que de los 4 elementos, el papel fundamental lo tenía reservado para la tierra y el agua, mientras que el fuego y el aire los consideré como simples agentes de transformación. De eso pasamos a pensar en un nombre para dicha teoría, pero luego de muchos nombres y de muchas expresiones, el flogisto fue el nombre que más nos quedó. Otra cosa también muy importante es que supuse que los metales también formados por el cal y el principio inflamable, que también es denominado flogisto. Por lo que la calcinación, es decir, la formación de cal, se podía explicar al igual que la combustión, el cual liberaba el metal y dejaba la cal al descubierto. Pero aún hay mucho que contar. Pero así fue como, en resumidas palabras, como salió a la luz la teoría del flogisto y la historia tras de ello. Buenos días, soy Antoine Lavoisier. Ustedes están muy equivocados. Ese no es el término de lo que quieren decir. Para avanzar, ciertos científicos tenían que mirar el término a la inversa, para llegar a la conclusión de que durante el proceso entraba algo, conocido como el oxígeno. Yo, siendo Wilhelm Karl Schelle, un farmacéutico sueco defendiendo el término flogisto hasta mi muerte, no comparto los ideales de mi amigo Lavoisier. No, realmente esto siempre ha marcado un antes y un después, debido a que este es fundamental para la vida según todo lo que yo he planteado, evidenciando así que el flogisto puede ser sencillo. Interesante. Cuéntame más de esta teoría que has desarrollado a lo largo del tiempo. Puesto que sí, mi teoría consta en lo siguiente. El oxígeno es un compuesto independiente a pesar de lo que se genere por múltiples organismos. Este compuesto por O2, esto quiere decir dos moléculas de oxígeno, las cuales se crean de manera industrial en la destilación fraccionada, llegando a abarcar incluso a los óxidos, desbancando aún más la teoría con la combustión e incluso la corrosión. Por ello, y mucho más, el oxígeno es abismalmente activo en todo el entorno y es necesario incluso para la vida. Es una muy buena teoría. Se nota el estudio que enfocaste mucho en ella, pero aún así me mantengo muy firme ante mi postura. Algo que quiero aclarar es sobre la vida sin oxígeno. No sé si tú sabías que antes de que se creara nuestro planeta existían moléculas que contenían vida, que eran vidas anaeróbicas. Muchas de estas, cuando el oxígeno llegó a nuestro planeta a través de reacciones químicas y todo eso, tú, Lavoisier, habías mencionado anteriormente que murieron gracias al oxígeno, mientras que otras sobrevivieron y se adaptaron a tal impacto. No sé si te acuerdas que yo realicé unos experimentos en los cuales identifiqué un fluido elástico, el cual es el aire de vitriolo que te mencioné, el aire de fuego, y esto lo obtuve a través del calentamiento de varias sustancias como el precipitado rojo de mercurio y compuestos de plata y arsénico.
Ya con esto noté que el gas carecía de valor y podía servir mejor que el aire normal para mantener la combustión de una vela. Con esto yo te escribí el 30 de septiembre que te narré todo el método de lo del oxígeno y todo eso. ¿Te acuerdas? Sí, gracias a la carta que recibí, precisamente empecé a investigar sobre todo ello. Entregué mis informes a grandes científicos, así yo ganando incluso hasta el premio Nobel por descubrir el oxígeno. Buenas noches, damas y caballeros, a esta grandiosa ceremonia en la cual premiaremos a los mejores descubrimientos y a lo mejor de lo mejor. Pero bueno, no nos quedemos hablando tanto y mejor empecemos con esta grandiosa ceremonia. Luego de esperar tanto tiempo, por fin llegaremos a uno de los momentos más importantes de esta grandiosa velada. Ya todos saben de qué hablo, ¿no? Bueno, pues este certamen es hora de mencionar al grandioso ganador del premio Nobel a la química. Ahora veamos quiénes son nuestros nominados. Ahora que ya vimos a nuestros nominados, veamos quién es el ganador. Momento de tensión. Pero lo sabremos después de comerciales. Ahora vamos con una pausa y volveremos en unos minutos. Bienvenidos nuevamente. Es la hora de saber quién es el maravilloso ganador. Y acá lo tengo en mis manos. Acá en mis manos tengo el grandioso ganador del premio Nobel. Bueno, veamos quién es el verdadero y único ganador de los premios Nobel de la química. ¡Qué nervios! Saber quién es el nuevo ganador. Bueno, es momento de abrir el sobre. Acá tengo el grandioso ganador del premio Nobel. Es Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier. Sabía que iba a ganar porque mi mente es maravillosa, mi inteligencia es infinita y gracias a mí, por mí y para mí, debía ganar ese premio, así de simple, ya que yo demostré que el flojisto era una cosa absurda y tonta, porque yo revelé que gracias a mis estudios el flojisto tenía una masa negativa y esto al quemarse hacía que el cuerpo pierda esa masa y se combine con cosas de la atmósfera, como el oxígeno. Gracias. Él no debía ganar. Yo fui víctima. Usó a su esposa para robarme. ¡Patrañas! Llévenselo de aquí. No me interesa. Él me No. quiere difamar. ¡No! ¡No! Y así pasaron los días donde la esposa de Lavoisier empezó a seducir a Priestley para llevar a cabo el plan de su marido, hasta que llegó el día donde Priestley llevó a Mary a su laboratorio. Oh, querida Mari, te mostraré mis estudios sobre algo llamado el flojisto. Esto es impactante. Sigue así y ganarás el Nobel, el reconocimiento que mereces. Claro que sí, mi querida Mari, y este logro te lo dedicaré. No creo que debas hacer eso, Presley. Yo no he aportado nada en tus estudios como para ser reconocida. Mejor dejemos así y vayamos a comer. Como digas, querida. Y así fue como en la noche Mary se quedó en casa de Priestley, donde a la mitad de esta bajó al laboratorio y sacó todos los estudios de Priestley acerca del flojisto para llevárselos a su marido. Ten lo que pediste, amado. Muchas gracias, por fin sirves de algo. Hace muchísimos años en el Antiguo Egipto, en busca de conocer más sobre la existencia del ser humano, se lograron plantear las bases de las ciencias modernas. En ese instante se destacaron dos grandes científicos por sus aportaciones frente a la alquimia. Ellos son... Me presento. Mi nombre es Geber. Soy uno de los historiadores de la alquimia más importantes de todo.
más grande, doctor alquimista y astrónomo. Supongo que han oído mi nombre. Obviamente, me extrañaría que alguien no supiera quién soy. Que yo soy increíble. Gracias a mi aporte en la alquimia. Para llegar al conocimiento, uní todos los conocimientos anteriormente estipulados en la historia de la alquimia y las acoplé a mi estudio. Mi mayor preferencia era con los metales. A cambio yo, cansado de esta monotonía. No como dice Himber. Me centré en los minerales. Así que me decido a viajar para conocer nuevas cosas, nuevas experiencias, nuevos lugares. ¡No! No me quiero quedar en mi pueblo natal. Quiero ir en busca del conocimiento. Así que hoy decido emprender mi viaje. Después de viajar tanto por todos los continentes, qué cansado estoy. Después de mi arduo viaje, me puse a estudiar lo que había aprendido acerca de la alquimia. Y observé que el cuerpo humano es un microcosmo compuesto por sal, azufre y mercurio. Estos representaban los elementos agua, viento, tierra, pero el fuego no era considerado un elemento, porque no lo consideraban un elemento material. Mi pensamiento sobre todas las cosas, pues siempre hallar un elemento nuevo. Al estudiar tanto, por fin lo conseguí. Lo encontré. Sí, yo lo encontré. Y lo llamé Alcaesto. Sí, padre de todos los demás elementos, como yo, sorprendente como yo, porque yo lo encontré. Con mis estudios sobre los metales, logré descubrir que estaban más que todo hechos de mercurio y nitrato, ácido sulfúrico también. Sobre eso planteé mi libro más famoso, La suma de las perfecciones del magisterio. Después de un tiempo, descubrí, a base todo de mi investigación, descubrí un tratamiento para la sífilis. Lo sé, yo soy sorprendente.
Gracias a mi libro, la gente y la comunidad científica logró descubrir materiales tan importantes como el nitrato de plata o el ácido sulfúrico, esos elementos que fueron una gran aportación de mi parte. No obstante, gracias a mis habilidades y conocimientos innatos, todo lo que experimenté, viajé, lo puse en práctica, todos mis conocimientos a la base de la medicina, creando así medicamentos, sí, muchos medicamentos para la medicina. Gracias a la creación de estos medicamentos y a los minerales, pude curar a muchas personas y curar a muchas enfermedades. Lo sé, soy grandioso. Soy sorprendente. No hay nadie como mí, porque soy único. En conclusión, la alquimia es una técnica científica y filosófica que se basa en la experimentación, gracias a esto se descubrieron nuevas sustancias ¡wow! Y transformaciones en metales. Sí, en metales. Estas sustancias se transformaban en metales. Y esos metales se convertían en oro. Esta época fue vista como el momento de la superstición. La estructura de la alquimia busca siempre alcanzar la perfección. La gran alquimia me sirvió para enriquecer mis conocimientos y ser el mejor en todo, para descubrir nuevas sustancias. Asimismo, descubrir nuevos aparatos tecnológicos para que sirvieran la alquimia y la química. ¡Sí! ¡Sí! Descubrir muchas sustancias, muchos aparatos tecnológicos. Y soy y seré el mejor por siempre. Yo, como científico de la alquimia, logré descubrir varias cosas, dar grandes aportes a la comunidad científica. Ese fue mi aporte como un historiador de la alquimia. Mi nombre es Geber, muchas gracias. Debido a que se descubrió que eran elementos que poseían peso, pero que tenían una densidad más baja que los otros estados de la materia debido a la diferente organización de sus moléculas, me comenzó a interesar este campo de la química. Pero el experimento que más me llamó la atención fue el del alemán Otto von Guericke. Es que fue muy interesante.
porque preparó dos semisferas que encajaban mediante un reborde engrasado que al unirlas y extraer el aire que contenían, la presión del aire exterior no permitía que éstas se separaran. Entonces, se intentó tirar de ellas en direcciones opuestas, sin embargo no se pudieron separar. Así que una vez se permitió que el aire volviese a penetrar las dos esferas, se pudieron separar, algo relativamente nuevo. Así que hice una bomba más perfeccionada que la de Guericke y en vez de, por así decir, extraer el aire de un recipiente aspirándolo, hice el procedimiento contrario, es decir, comprimirlo. Así que para explicar mejor esta ley, en vez de hacer el experimento del tubo largo en U, que es muy complicado, realizaré el de la jeringa, que es un poquito más fácil. Bueno, entonces necesitamos primero una jeringa de 10 o 20 mililitros, a la cual le quitaremos el embólico. También necesitaremos una bomba de 5 pulgadas, la cual inflaremos solo un poco. Esta bomba la ingresaremos en la jeringa y una vez esté adentro taparemos el pivote, es decir, el orificio, y intentaremos meter el embólico. Mientras eso ocurre, podemos ver cómo la bomba disminuye, es decir, el volumen ha disminuido. Pero espera, para comprender mejor esto, hay que aclarar que lo que está dentro de la bomba es un gas. Entonces, cuando la bomba se encoge, las partículas del gas van a chocar más veces con sus costados, lo que significa que hay una mayor presión. Ok, una vez está aclarado, una vez soltamos el pivote, la bomba volverá a su tamaño original. Empujaremos el embolo hasta el final, hasta lo más que se pueda, taparemos nuevamente el pivote, el orificio, y jalaremos del embolo, observando cómo la bomba aumenta de tamaño, se expande, es decir, el volumen ha aumentado y por lo tanto las partículas tienen más espacio y no chocarán tanto entre ellas ni con los costados, lo que supone una menor presión. Esta relación en donde el volumen y la presión son inversamente proporcionales es lo que llamé la ley de Boyle, en donde si el volumen aumenta, la presión disminuye y si el volumen disminuye, la presión aumenta. Entonces, matemáticamente, esta ley es presión igual a 1 sobre volumen. Como 1 siempre será constante, se denominará K. Entonces, dará presión igual a K sobre volumen. Esta fórmula suele utilizarse para comparar un antes y un después, por lo cual se desglosa a presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y esta relación la publiqué en el año presente, 1622. Yo soy Mariolet y sé que hace 14 años se publicó la ley de Boyle. Sin embargo, me gustó y me interesó los gases, por lo tanto decidí estudiar la compresión de los gases. Ha de recalcar que yo descubrí individualmente sin tener en cuenta lo que dijo Boyle, por lo tanto incluí alguna información a su ley, dándose a conocer como más conocida hoy como la ley de Boyle y Mariolet. Y cabe recalcar que yo vi que la temperatura debía ser constante, sin embargo no sabía cuál era su variable. Dicho de otra manera, esto se debe explicar porque el volumen es constante y pues la temperatura no debe variar. Con el paso del tiempo, hoy en día se conoce que este producto es mejor proporcional en la medida de kelvins. Esto se dio cuenta en 1676, cuando se complementó más este trabajo y pues se dio a conocer mejor esta ley. Y por parte de Euler creo que no especificó muy bien esta ley, o no especificó que la temperatura debía ser constante, por lo tanto no fue válida. Mientras que yo sí especifiqué que aquella temperatura debía ser constante, sin embargo pues no sabía muy bien qué variable. Aún así, pienso yo que Euler no debe saber, o bueno, no supo en su momento cuando hizo su experimento. Pero yo ahora mismo voy a hacer un experimento en el cual voy a especificar un poco más y voy a explicar esta ley para que tengan un poco más de conocimiento, si no han quedado muy claro con lo que he dicho.
Bueno, y ahora vamos a hacer el experimento tal y como dije anteriormente. Este experimento consiste de solamente 3 materiales, 4 aproximadamente. Se necesita un plato de agua hasta la mitad, una botella cortada, solamente la parte de abajo y con un globo. El globo tiene que ir en la parte del piquito de la botella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la botella de agua en el plato y vamos a ver cómo se ve la ley ejercida. Además vamos a ver qué efecto tiene. Entonces, sin más, vamos a mirar. Acá se puede ver cómo la presión aumenta. Por lo tanto, entonces acá puede ver muy bien la ley, que consiste en que, pues, como ya dije anteriormente, que al aumentar la presión disminuye el volumen y al viceversa, claro está. ¿Qué puedo decir? Como nos dimos de cuenta, pues aumenta la presión interna, claramente es por ello que se infla el globito. Entonces, pues cualquier persona que quiera comprobarlo puede hacerlo y verá que esta ley es totalmente efectiva. Yo, Charles Jacques, nací el 12 de noviembre de 1746. Me crié en Francia y mis estudios se basaban en la física, química y me gustan mucho los experimentos. Un día me encontraba en mi habitación. Mirando al techo me puse a pensar si las cosas pueden llegar a flotar, qué tanto peso llegan a aguantar y cuánto tiempo pueden llegar a durar en el aire dependiendo de la altura. Decidí experimentar esto con el hidrógeno, ya que se me hacía un gas muy liviano. Puse un globo bastante grande, lo llené de gas y me puse a elevarlo a una gran altura. Dejé impresionados a todos los de la aeronáutica y les dejé algunas dudas. Una de mis teorías más importantes que hice fue la expansión de los gases al aumentar sus temperaturas, lo cual demuestra que al elevar la temperatura del gas, este tiende a expandirse y cuando su temperatura disminuye, asimismo se reduce el gas. Hola, mi nombre es Charlie y hoy les vengo a exponer mi gran experimento que creé en 1787. Bueno, ¿de qué consta mi experimento? Sobre el volumen, la temperatura constante y siempre que hay entre ellos. Bueno, pero ustedes me están diciendo, ¿cómo voy a hacer eso en casa? Muy sencillo, los materiales van a ser estos. Una botella de plástico sencilla, como la que tenemos aquí, un globito bien bonito, pues obvio, y también un recipiente donde podamos echar agua caliente. Ojo con eso, niños, tengan cuidado y no se vayan a quemar, ¿no? Bueno, después de eso vas a mirar, coloquemos el globo, aquí está, y como están viendo en la imagen, ¡voilà! Ahí tenemos. El experimento es muy sencillo y les voy a explicar por qué pasa eso. Nuestro experimento nos da frutos. Ok, podemos ver cómo el globo se ha inflado todo. O sea, eso es una buena señal. Eso nos da a entender que ya que el aumenta la temperatura del gas, del líquido que hay adentro, la botella también se puede valorar en un aumento haciendo que se infle el globo. Pero ustedes dirán, ¿por qué pasa eso? Muy sencillo. Porque al globo tener una temperatura constante, que es la agua en calor, como estamos viendo aquí, pues el globo directamente sube. Muy sencillo, niños. Bueno, espero que les haya gustado. Yo soy Charles y este es mi experimento. Muchísimas gracias. Mi nombre es Louis Joseph Gay-Lussac. Nací el 6 de diciembre del año 1778 y fallecí el 9 de mayo del año 1850. Lo sé, soy un muerto viviente y vine a asustarlos cuando estén dormidos. Físico-químico. Dicté clases en una variedad de institutos a partir del año 1808 hasta el año 1832, profesor de la Sorbona. En el año 1804 realicé una ascensión en globo con la intención de estudiar el magnetismo terrestre y observar la composición y temperatura del aire a diferentes altitudes. Y pues, aquí entre nos, casi me da un patatos de lo alto que estuve. Pero vale la pena experimentar esas cosas, aparte que la vista era hermosa. Bueno, para no salirnos tanto del tema, les voy a explicar la ley de los gases. En 1809 formulé la ley de los gases. No se preocupen, no son esos gases olorosos. La ley de Gay-Lussac de los volúmenes de combinación sostiene que los volúmenes de los gases que intervienen en una reacción química están en la proporción de números enteros pequeños. Investigué junto con el alemán Alexander von Humboldt
la composición del agua, descubriendo que se compone de 2 partes de hidrógeno por 1 de oxígeno. Las leyes empíricas se vinculan con las matemáticas que describen. Bueno, yo también soy Gay Lussac y en este caso les vengo a presentar una introducción de la explicación de mi ley. Bueno, primero que todo, las leyes empíricas se vinculan con las matemáticas, que describen las relaciones entre variables de estado, presión, volumen y temperatura, que esto lo veremos más adelante. Esto en los gases, y se denominan empíricas debido a que son el resultado de varias observaciones y numerosos experimentos sobre distintos sistemas gaseosos. Espacio del GIF. En esta unidad de mi ley, de Gay Lussac, o sea yo, les explicaré estos elementos desde manera más general hasta el proceso que se da cuando se aplica a un problema de impacto biológico. Un ejemplo claro de esto sería la aplicación de cuando una llanta se calienta en una carretera pavimentada en un día muy caluroso. Esto, pues, la presión de las llantas sube y como consecuencia aumenta la temperatura. Espacio de GIF. Ahora los voy a dejar con mi otro yo que les explicará los primeros pasos de mi ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como dijo mi otro yo, digamos, nosotros estudiamos relaciones volumétricas de los gases. Encontré que se necesitan 3 variables: la presión, el volumen y la temperatura, para describir una determinada cantidad de un gas. Similarmente a las relaciones anteriores, existe una tercera relación, en donde intervienen presión y temperatura a volumen constante. Se puede afirmar que esta relación es una modificación de la ley de Charles, pero que comúnmente se llama la ley de Gay Lussac. ¿Por qué se llama así? Sencillo, porque yo soy Gay Lussac, yo la creé y esta es mi ley. Ay, qué rico. Listo. Pues como podemos ver en esta figura, se puede observar el cambio de volumen de cantidad específica de un gas a presión constante en función de la temperatura, de acuerdo con la ley que yo creé, la ley de Gay Lussac. Bueno, pues ahora pasaremos a la parte de las matemáticas. Sé que es muy cansado y todo, pero es muy importante. Pues en este pequeño espacio voy a explicar brevemente la fórmula de esta ley, GIF, relacionado con las matemáticas. Esta ley establece la siguiente relación: la presión de una masa definida de gas a volumen constante es directamente proporcional a la temperatura Kelvin. Esto se muestra de manera matemática en esta ecuación, ¿sí? En donde PI es la presión del gas, la K es una constante de proporcionalidad y la TI es la temperatura. ¿Listo? Bueno, ahora para representar el cambio a partir de unas condiciones iniciales de presión de temperatura, o sea, PI y TI, o P1 y T1, a unas finales, o sea, PF y TF o P2 y T2. Se usa pues la siguiente fórmula matemática, la cual es la representación diferente de la ley de Gay Lussac, que está presentada en esta manera, donde P1 es la presión inicial y la temperatura 1 o T1 es la temperatura inicial, ¿sí? El P2 es la presión final y la temperatura 2 es la temperatura final. Pues como podemos ver aquí la representé 1, 1 y 2, 2, pero pues también se puede colocar como PI o TI, que es presión o temperatura inicial, y en vez de 2 y 2 podemos colocar la letra F, entonces quedaría presión o temperatura final. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a la parte chévere, la parte dinámica. Esta ya es la parte del experimento que mi otro yo lo va a realizar. Bueno, aquí se hablará pues y se mostrará de manera muy explícita la realización, la forma
en la que está esta ley. Bueno, pues ya como dijo mi otro yo, vamos a empezar con la parte chévere, con la parte del experimento, la parte dinámica, ¿listo? Entonces, vamos a necesitar los siguientes materiales. Agua, en este caso le agregamos un poco de colorante, pues para que se note más. Alcohol, un recipiente resistente al calor y una fuente de calor, que en este caso vamos a usar una vela. ¿Listo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, tomamos el recipiente resistente al calor y le vamos a agregar un poco de alcohol. ¿Listo? Y luego lo que vamos a hacer es encenderlo. Importante, cuando se encienda, vamos a ponerlo al agua de esta manera, pero tiene que ser bastante rápido, ¿listo? Entonces aquí vamos a volver a colocar un poquito de alcohol para que tenga más efecto. Y lo vamos a encender. Y lo ponemos. Bueno, pues ahí... Bueno, ¿por qué sucede esto? Porque pues al quemar el alcohol, parte de este vapor ha sustituido el aire. Pero luego al enfriarlo así rápidamente, este alcohol ha pasado a fase líquida de nuevo, ¿sí? Dejando en el interior del recipiente menos partículas de gas que había en un principio. Por lo tanto, ha bajado la presión del gas y ha empezado a succionar el agua de alrededor. Por eso es que el agua sube. ¿Listo? Entonces los dejo nuevamente con mi otro yo para que les dé unos ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, ya apartando, digamos, el experimento que vieron anteriormente, vamos a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Un ejemplo claro de la vida cotidiana sería en la cocina, cuando se está cocinando la olla a presión, o sea, con el fuego y con una tapa, empieza a hacer burbujas, muchas burbujas, sea lo que se esté preparando. Empieza a hacer muchas burbujas y se empieza a caer el agua por los lados. Esto hace pues que suba el agua, aunque sea la misma cantidad que hayan tenido al principio y que no se haya derramado. Por esto, porque se calienta por la presión, por la temperatura, se empieza a subir el agua. Y esto pues hace que esta ley esté en funcionamiento. O sea, mi ley esté en funcionamiento. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí esto. Bueno, pues como he dicho anteriormente, ya este es el final. Espero que la hayamos pasado muy bien, así que la hayan pasado súper bien como nosotros la pasamos súper bien explicándoles. Entonces recuerden, nosotros somos Guy Lusac.